No es por asustarte, pero es probable que la psicología interconductual sea quizás el terreno más fangoso, enredoso y complicado en el que puedas meterte si te gusta la psicología. Esta psicología entiende el comportamiento humano y animal de una forma radicalmente distinta a la que lo haría cualquier otra cosa llamada psicología. La psicología interconductual, como diría mi profesor de primer año, es una psicología para adultos. Por eso hay quienes intentamos hacer de esta complicadísima y abstracta teoría psicológica un asunto un tanto más sencillo, didáctico y con suerte más fácil de entender. Sin embargo, luego de ver algunos comentarios y sobre todo después de escuchar a algunos colegas que no son psicólogos, pues me di cuenta de que muchas de las palabras que utilizo en estos videos y que yo creía que eran bastante intuitivas, pues en realidad no son tan intuitivas. Creo que el principal problema de la psicología interconductual es que cuando la gente intenta acercarse a algo llamado psicología, esperan que les hables de la mente o de los sentimientos, de las emociones, de los procesos mentales, de los pensamientos, de cómo leer a la gente solo con verla, y lo que menos esperan es que les hables de funciones estímulo-respuesta, análisis paramétrico, factores disposicionales, sistemas macrocontingenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Casi siempre, tanto autores como divulgadores definimos muy superficialmente estas palabras o directamente no las definimos. Quizás porque creemos que el lector o la audiencia ya las conoce o cuando menos puede intuir su significado. Pero parece que incluso los términos más simples como estímulo y respuesta siguen siendo tecnicismos que no le quedan claros a todas las personas. Toda disciplina tiene su propio lenguaje técnico, y creo que no debería sorprendernos que la psicología también tenga el suyo. Después de todo, ninguna ciencia es cosa sencilla, y claro que la psicología no es la excepción. ¿Por qué será que no veo gente quejándose de lo complejo que es el lenguaje de la física? En fin, por ello y más he decidido hacer este no tan pequeño video diccionario con los términos más importantes que se utilizan en la psicología interconductual mexicana. Eso incluye los términos utilizados en libros y artículos de interconductistas como Emilio Ribes, Claudio Carpio, Guadalupe Mares, etcétera, etcétera, y por supuesto mis propios videos. Estos son los términos que te voy a explicar. Voy a citar la definición de cada uno textualmente junto a la referencia del documento científico de donde lo obtuve, porque ya conozco a mi audiencia. Di la fuente, que digas la fuente, di la fuente. Y además voy a explicarte el significado de cada una tratando de simplificártelo. Este diccionario va a estar dividido en 3 partes, y en cada una de ellas voy a dejarte en la descripción una lista de los términos que te explico en cada video, junto al minuto exacto donde te explico cada uno. Para acceder a cada uno de esos términos solo debes dar clic sobre la marca de tiempo si no quieres ver los demás, o puedes ver todo el video para que entiendas mejor cada término. Me gusta el orden alfabético, pero considero que necesitas conocer algunos términos antes que otros, así que te explicaré desde los más elementales hasta los más complejos, en ese orden. Y si no sabes nada de psicología interconductual, quizás conocer su lenguaje técnico sea la mejor manera de empezar. De todas formas, puedes tener la seguridad de que si no entiendes alguna palabra que utilizo en alguno de mis videos, o que lees en libros o artículos interconductuales, puedes venir a cualquiera de estos videos y dar clic sobre la marca de tiempo para acceder directamente a la explicación de cada uno de ellos. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar. Psicología, el estudio de la interconducta de los organismos con las cosas y eventos. Simple, sencillo. Esto es lo que estudia la psicología. Interacciones entre organismos como tú, como yo, tu mamá, tu perrito, tu gatito, etcétera, etcétera, y objetos o eventos, como una comida, un libro, un concepto abstracto, una canción u otras personas o animales. Y ya está. Eso estudia la psicología. Así de simple. Organismo. El organismo está representado por la unidad biológica que despliega actividad en un ambiente particular. De acuerdo, comencemos con aclarar eso de unidad biológica. Para eso hay que diferenciar entre especie, organismo y órgano, que son 3 unidades biológicas. Una especie, como por ejemplo el Homo sapiens, que es nuestra especie, está formada por muchos organismos, de manera que tú eres un organismo de esa especie, eso espero, y yo soy otro organismo de esa misma especie. Los organismos son los individuos del grupo general que es la especie. Por otro lado, un órgano es una pequeña parte de un organismo como tú o como yo. Por ejemplo, un hígado, un pulmón, un riñón o un cerebro. Esas son 3 unidades biológicas: especie, organismo y órgano. Cuando decimos que el organismo es la unidad biológica en un evento psicológico, quiere decir que vamos a estudiar la actividad de un organismo. Es decir, que no vamos a estudiar la actividad de estas otras 2 unidades biológicas. Los psicólogos no vamos a estudiar el comportamiento de una especie y no vamos a estudiar el comportamiento de un órgano, sino el comportamiento de un organismo. Así que
dile adiós a estudiar el cerebro si quieres ser psicólogo interconductista. Si quieres saber un poco más acerca de por qué no estudiamos el cerebro, te lo explico en este video de aquí. Objetos y eventos de estímulo. Son los cuerpos y acontecimientos físico-químicos con los que el organismo tiene contacto directo o indirecto. Vale, ningún organismo interactúa, psicológicamente hablando, con absolutamente todo lo que le rodea, al menos no al mismo tiempo, sino que solo interactúa con alguno o algunos objetos a la vez, pero nunca con todos. Por ejemplo, cuando estás platicando con alguien en el parque, muy difícilmente le vas a poner atención al ruido de los automóviles que pasan a lo lejos en la avenida, o a los niños que están jugando a unos metros de ti. Solo interactúas con la persona que te está hablando, y tampoco le prestas tanta atención a los árboles o a la banca, en fin, interactúas solo con un objeto de todos los que te rodean. De nuevo, porque ningún organismo interactúa con todo su entorno, sino solo con algún fragmento de este. De modo que si dividimos al entorno en fragmentos, cada uno de estos fragmentos es un objeto o un evento de estímulo, un objeto o un suceso con el que interactúas en un momento determinado, aunque también puedes interactuar con objetos que no están presentes, como cuando recuerdas el sabor de tu comida favorita o cuando recuerdas el rostro de alguna persona. Aunque es probable que esos recuerdos hayan sido evocados por algo que está cerca de ti, eres capaz de interactuar con esos objetos aunque no estén presentes. No es una interacción directa sino funcional. Estímulos. Eventos fraccionales de la acción de los objetos en las diversas modalidades y dimensiones energéticas constitutivas. Como ya vimos, el entorno puede dividirse en muchos pedacitos a los que llamamos objetos o eventos de estímulo. Sin embargo, el organismo no interactúa con todo el objeto o todo el evento necesariamente, sino con solo alguna de sus partes o de sus propiedades energéticas. Esto suena medio exótico, pero es más sencillo de lo que crees. Vamos a ilustrarlo con el típico ejemplo del pollo asado. Un pollo asado es un fragmento del entorno, es un objeto de estímulo. Este objeto tiene varias propiedades energéticas que pueden estimularnos por separado, como lo son su aroma, su sabor, su textura, su temperatura, su color, su peso, etcétera, etcétera. Cada una de estas dimensiones energéticas es potencialmente un estímulo, de modo que el objeto de estímulo puede tener varios estímulos, y dependiendo de si te lo comes, o si lo observas, o si lo tocas, vas a tener una interacción distinta con ese objeto. Dicho de un modo más sencillo, cada estímulo de este objeto está necesariamente interrelacionado con una respuesta nuestra. Pero un estímulo también puede ser resultado de la acción o de la interacción de varios objetos. Por ejemplo, en una orquesta sinfónica hay muchos objetos que te pueden estimular auditivamente, pero interactuamos con la sinfonía que tocan todos ellos al mismo tiempo, con el sonido total de la orquesta. Este sonido sigue siendo una dimensión energética de un montón de objetos de estímulo, mismos que son un fragmento de tu entorno. Ahí tienes: entorno, objetos de estímulo y estímulo. Respuesta a las formas de actividad del organismo fraccionadas con propósitos analíticos específicas de la reactividad frente a objetos y eventos de estímulo particulares, se les considera como respuestas. Los organismos interactúan con objetos durante toda su vida, desde que nacen y quizás un poco antes, hasta que mueren. Su interactividad es ininterrumpida y esa es una línea bastante larga, así que para analizarla la segmentamos en trocitos. Cada uno de estos trocitos de interactividad o actividad, a los que llamamos respuesta, está incluido todo tipo de actividad de un organismo que esté relacionada con un estímulo, no importa lo grande o pequeña que sea. Por ejemplo, si entrenamos a un perrito para que cuando nosotros digamos ahora dé 3 vueltas y luego dé un salto y luego te dé la patita y al final se haga el muerto, pues todo ese segmento de actividad es su respuesta ante el estímulo ahora. De modo que una respuesta no es cada una de estas acciones, sino todo el periodo de reactividad ante este estímulo. Lo mismo cuando entrenamos en el laboratorio a una rata a bajar una palanca 60 veces. No son 60 respuestas, sino un periodo de actividad llamado respuesta donde lleva a cabo 60 acciones. 60 acciones contables, porque durante ese periodo la rata hace muchas cosas más. En última instancia, quizás podamos identificar a cada una de estas acciones bajo el concepto de sistema de reacción o sistema reactivo, el cual representa una unidad más pequeña que una respuesta y te lo voy a explicar a continuación. Sistema de reacción o sistema reactivo. El organismo está constituido por subsistemas biológicos que interactúan con los cambios energéticos del entorno.
Dichos subsistemas se integran funcionalmente de modo tal que, de momento a momento y según las características determinantes en el ambiente, pueden variar su configuración reactiva. A esta forma particular de integración funcional de los subsistemas biológicos de respuesta la denominamos sistemas reactivos. Vale, tranquilo, tranquila. Yo sé que este es quizás el concepto más aparatoso de la lista, pero es mucho más sencillo de lo que crees. Para que puedas entender el concepto de sistema reactivo, vamos a revisar un sistema que probablemente ya conoces, el sistema digestivo. Veamos. ¿Cuál es la finalidad del sistema digestivo? Pues a grandes rasgos es digerir y nutrir en última instancia. Vale, ¿y cómo es que el sistema digestivo logra digerir? Pues utilizando todas y cada una de sus partes. Desde la boca, la lengua, el esófago, el estómago, los intestinos, etcétera, etcétera. Ninguna parte del sistema digestivo se queda sin actuar. Todas sus partes se coordinan y trabajan para el mismo fin. Vale, tenemos claro este sistema. De un modo muy similar, aunque nunca igual, la finalidad de un sistema reactivo es reaccionar a un estímulo y para ello también utiliza todas sus partes. Pero, ¿cuáles son las partes de un sistema reactivo? Recordemos que, como te dije en este concepto, la unidad biológica de cualquier evento psicológico es el organismo completo. No dejamos ninguna parte fuera, por lo que las partes de un sistema reactivo son absolutamente todas las partes de un organismo completo. Espera, quizás no te quedó claro, así que déjame explicártelo mejor. Este pintor está pintando un cuadro. Nadie diría que quien está pintando es su mano, o sus ojos, o su cerebro. Quien está pintando es el pintor, completo. Aunque necesita utilizar todos estos órganos para pintar, ninguno de ellos puede pintar por sí solo. El cerebro no podría pintar si no tuviera manos a su disposición para hacerlo y ojos que le dejaran ver lo que está pintando. Igualmente no podría pintar si el resto de sus órganos no adoptaran la posición adecuada para lograrlo. Por ejemplo, si el pintor estuviera de espaldas al lienzo, no podría pintar. Así que, aunque no lo parezca, todos sus órganos también están siendo utilizados para pintar. Todo su cuerpo se configura y coordina para hacerlo, y cada movimiento y configuración que realiza su cuerpo es un sistema reactivo, mismo que es parte de la respuesta del pintor ante aquello que está pintando. Cuando tú saludas a alguien, ¿saludas tú o saluda tu mano? Por supuesto, saludas tú, completito. Cuando estás hablando, ¿está hablando tu boca o estás hablando tú? Por supuesto que estás hablando tú, completito. Quien saluda y quien habla eres tú. Lo mismo cuando piensas. No piensa tu mano, ni piensa tu boca, ni piensa tu cerebro, piensas tú. De manera que lo único que nos quiere decir el concepto de sistema reactivo es que no actuamos por partes, sino como organismos completos, configurando todas nuestras partes al mismo tiempo para responder a un estímulo. Un sistema reactivo es sencillamente la manera en la que se configura un organismo completo para responder a un estímulo. Y ya está. Eso es todo. Y a diferencia del sistema digestivo, no tenemos un solo sistema reactivo, tenemos miles. Retirar tu mano del fuego cuando te estás quemando es un sistema reactivo. Saludar es un sistema reactivo. Decir una palabra es un sistema reactivo. Ahora, una respuesta puede incluir uno o varios sistemas reactivos. Imagina, por ejemplo, que escuchas un sonido muy fuerte. Según Cantor y Smith, la respuesta ante este estímulo debería tener cuando menos 3 sistemas reactivos. El sistema reactivo de atender, el sistema reactivo de percibir y un acto final como gritar o dar un respingo o incluso soltar una maldición. A esta sucesión de sistemas reactivos también se le puede llamar patrón de respuesta. Como puedes notar, los sistemas reactivos siempre se definen en forma de verbos, porque los sistemas reactivos no son cosas ni son entidades que tengamos dentro de nosotros. La psicología interconductual analiza interacciones donde estímulo y respuesta tienen cada uno acciones recíprocas respecto del otro. Sí, también los objetos. Es decir, aquí la reacción no sería la atención, sería atender. Tampoco lo sería la percepción, sería percibir. Del mismo modo que el acto final no sería un grito, sería gritar. Interconducta es la relación, como contacto funcional, de un organismo actuando con un objeto de estímulo. Vale, esto es también de lo más sencillo. Interconducta psicológica es
un organismo y un objeto u otro organismo que interactúan, nada más. Como cuando hablas con una persona, o cuando juegas algún videojuego, o cuando lees un libro, etcétera, etcétera. Pero alto ahí, esta interacción debe tener ciertas características para que pueda considerarse interconducta psicológica. La primera es que la distinguimos de la conducta biológica porque la interconducta psicológica es aprendida. Es decir, para interactuar con libros, primero debiste haber aprendido a leer. Para interactuar con videojuegos, debes también aprender a jugar. Para poder interactuar con otras personas, lo más probable es que necesites haber aprendido a hablar. A diferencia de otras conductas biológicas que no tuviste que aprender, como respirar, digerir o producir saliva. Otra característica es que la interconducta psicológica es individual, ya que obviamente todos los organismos aprenden cosas diferentes durante su vida. Por esta razón y otros factores, tú y tus hermanos no son iguales, no se comportan de la misma manera y no lo harían incluso aunque fueran gemelos. Es probable que incluso tu perrito y el del vecino se comporten de formas completamente distintas. De modo que la interconducta psicológica es aprendida y es individual. Segmento interconductual. Una de las más simples unidades analizables de un evento interaccional o interconductual, que consiste en un solo estímulo y su respuesta respectiva. Vale, como ya dijimos, los organismos interactuamos con partes del entorno durante toda nuestra vida, literalmente, ya sea con objetos como un celular, un libro, una cama, una silla, una palabra, una persona, etcétera, etcétera. No hay un solo momento en la vida de ningún organismo donde interactúe con nada, así que la interconducta es como una línea continua e ininterrumpida, que va desde el nacimiento y probablemente un poco antes hasta la muerte. Analizar todo ese flujo continuo e ininterrumpido de interacciones es virtualmente imposible, así que para poder analizarlo lo segmentamos de manera un poco arbitraria en pequeños segmentos, un trocito de esa línea donde un organismo interactúe con algún aspecto de su entorno, cualquier fragmento donde veamos un estímulo y una respuesta. Y claro, ten en cuenta que no siempre interactuamos con objetos presentes. Por ejemplo, cuando alguien menciona tu comida favorita y se te hace agua a la boca, produce saliva como si la estuvieras probando aunque no está ahí, o como cuando le describes la apariencia de una persona a un amigo y tu amigo con base en esas características logra reconocer a la persona. Está interactuando directamente con tus palabras, pero indirectamente con esa persona, o al menos con su apariencia o con las interacciones que tuvieron en el pasado. Pero mucho ojo, no confundas este concepto con el de respuesta. La respuesta es un segmento de actividad. El segmento interconductual es un segmento de interacción entre un estímulo y una respuesta. Y adelantándome, te puedo decir que a esta interacción la podemos llamar función estímulo-respuesta, pero me estoy adelantando. Así pues, esta fue la primera parte del diccionario sobre términos interconductuales. Voy a estar subiendo las otras dos partes en las siguientes semanas, así que estate muy al pendiente. Por lo pronto puedes ver este video de aquí, que está bastante relacionado con este, y puedes suscribirte en este botón de aquí y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba video. Soy Ángel Cortés, soy psicólogo interconductista y muchas gracias por ver este video.